Estimados hermanos, paz de Cristo, soy el pastor Joe Prado de la Iglesia Apostólica de East Palo Alto. Quiero darles una muy cordial bienvenida una vez más a nuestros estudios bíblicos que estamos dando. Hoy día estamos en la lección número 6. El tema de esta lección es el bautismo del Espíritu Santo, lo cual simboliza la resurrección a una vida nueva. Vamos a abrir nuestro corazón para que Dios hable a nuestra vida. Estoy seguro, ahora Dios ha estado hablando a nuestras vidas. La palabra de Dios ha estado trayendo convicción, produciendo cambio en nosotros. Ahora falta, ¿verdad?, el glorioso bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida para poder nosotros resucitar juntamente con Cristo a una vida nueva. Vamos a orar para que Dios sea que hable a nuestro corazón. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder sentarnos, Señor, para abrir nuestro corazón, para que tú hables a nuestra vida. Señor, has hablado a nuestro corazón a través de los últimos 5 estudios, Señor. Ahora, Señor, queremos una vez más, Señor, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos dé sabiduría, que tu palabra nos ilumine, nos dé revelación. Habla, Señor, a nuestra vida. Bendice a cada persona en este estudio bíblico, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, los profetas Joel y Isaías profetizaron acerca del bautismo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista profetizó acerca de este glorioso bautismo y Jesús prometió que el Padre enviaría el Espíritu Santo en su nombre. La palabra de Dios en Joel capítulo 2, verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El profeta Isaías, hablando de la promesa del Espíritu Santo, nos habla en el capítulo 28, verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En Mateo capítulo 3, verso 11, Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En San Juan capítulo 14, verso 26, Cristo dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos la importancia del bautismo del Espíritu Santo a través de las profecías del Antiguo Testamento, las cuales predijeron esta gloriosa experiencia. En el día de Pentecostés, cuando la multitud se reunió en Jerusalén, el apóstol Pedro claramente dijo que esta experiencia era lo que el profeta Joel había profetizado. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Libro de Hechos capítulo 2, verso 16. La profecía del profeta Isaías
menciona lenguas de tartamudos y en extraña lengua. El apóstol Pablo, haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo, habló estas palabras en 1 Corintios capítulo 14, verso 21 y el verso 22. Pablo dijo: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista claramente dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Jesús enfatizó la importancia de la venida del Espíritu Santo, diciendo que era necesario que Él se fuera para que el Consolador viniera. Era más importante que el Consolador viniera que Jesús se quedara en su cuerpo físico en la tierra. No solamente prometió Jesús el Espíritu Santo a sus discípulos, sino que les mandó a que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera. En Hechos capítulo 1, verso 4 y 5, dice la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miramos nosotros, amados hermanos, el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No solamente la promesa que el Espíritu Santo vendría, sino que también tenemos el registro histórico de la venida del Consolador. Esto sucedió en el día de Pentecostés. Este evento histórico también fue el nacimiento de la Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 16 y el verso 17 dice la Escritura: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez sobre aproximadamente 120 creyentes judíos mientras ellos oraban en un aposento alto en Jerusalén. Este glorioso evento sucedió en el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una de las fiestas más grandes del judaísmo. Durante esta fiesta, muchos judíos que vivían en zonas alejadas regresaban a Jerusalén para adorar a Dios. Esta fiesta era la culminación de la fiesta de semanas, en la cual
se ofrecían 2 piezas de pan representando las primicias de la cosecha de ese año. Fue en esta ocasión cuando judíos de todas partes del Imperio Romano regresaban a Jerusalén que el Espíritu Santo fue derramado por primera vez. Así como la fiesta de Pentecostés es la finalización de la fiesta de las semanas, de igual manera el derramamiento del Espíritu Santo completa el plan de Dios para nuestra salvación. La evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo en el nuevo creyente es hablar en otras lenguas según el Espíritu le da que hable. Esta verdad es indiscutible en la Biblia, dando pruebas concluyentes que esta manifestación sobrenatural siempre acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Escudriñemos estas escrituras. Hechos 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 45 y el verso 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Libro de Hechos, capítulo 19, verso 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Muchos tratan de refutar esta verdad y se niegan a aceptar que la evidencia inicial de hablar en lenguas siempre acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, el testimonio de las Escrituras es indiscutible, dando pruebas concluyentes que esta manifestación sobrenatural de hablar en otras lenguas siempre acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Algunas de las pruebas bíblicas son estas. Primeramente, el profeta Isaías profetizó de esta manifestación sobrenatural. Esto lo miramos en Isaías capítulo 28, verso 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Jesús dijo que nuevas lenguas sería una de las señales que seguirían a los creyentes. Esto lo miramos en Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En cada caso, con excepción de uno, cuando la Biblia registra a hombres y mujeres recibir el glorioso bautismo del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que hablaron en otras lenguas. Ahora, en el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 4, los gentiles también en Cesarea, y esto lo miramos en Hechos capítulo 10, verso 46. También la experiencia de los creyentes en Éfeso, esto lo miramos en Hechos capítulo 19, verso 6. También el testimonio personal del apóstol Pablo, esto lo miramos en Primera de Corintios capítulo 14 y el verso 18. La única excepción se encuentra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde hallamos el relato
de los samaritanos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, este relato es así. Libro de Hechos capítulo 8, verso 17 al verso 19. Vamos a ver. Entonces les imponieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, verso 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Quiero que se fije, es importante ver la reacción de Simón el Mago. Al ver que las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles, es evidente que Simón tuvo que ver una demostración visible, sobrenatural, para querer comprar este don. Estamos seguros que la demostración visible, sobrenatural que Simón miró fue el hablar en otras lenguas. Si no hubiese habido alguna manifestación sobrenatural acompañando el bautismo del Espíritu Santo, a Simón no le hubiese interesado ofrecer dinero para comprar este don. En el día de Pentecostés hubieron también manifestaciones visibles y audibles cuando el Espíritu Santo vino por primera vez. Sin ninguna duda, Simón oyó la manifestación audible de hablar en otras lenguas. Con tanto testimonio abrumador en la Biblia que comprueba que el hablar en otras lenguas es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo podemos negar esta verdad bíblica? El apóstol Pablo nos da estos consejos con respecto al hablar en otras lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, verso 2, el apóstol Pablo nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. También Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 39 nos dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es el nacimiento del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Una persona experimenta el nacimiento del Espíritu cuando es bautizada con el Espíritu Santo. Podemos entender mejor esta verdad cuando comparamos el nacimiento espiritual con el nacimiento natural. Al momento que el oxígeno entra en los pulmones de la criatura recién nacida, tal criatura comienza a llorar. Así también, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón, el nuevo creyente comienza a hablar en otras lenguas, dando testimonio del nuevo nacimiento. Esto es algo tan hermoso, esto es algo tan glorioso. Vamos a mirar San Juan capítulo 3, verso 5 al verso número 7. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 13, la palabra de Dios dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Romanos capítulo 8, verso 16, el apóstol San Pablo también nos habla y nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El bautismo del Espíritu Santo nos identifica con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús experimentó la muerte, la sepultura y la resurrección para proveer salvación para toda la humanidad, nosotros de igual manera debemos experimentar la muerte, la sepultura y también la resurrección para ser salvos. En el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo creyente antes estaba espiritualmente muerto por causa del pecado, pero ahora recibe vida por el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente le da poder espiritual para vivir una vida victoriosa delante de este mundo de pecado. La palabra de Dios también en Colosenses capítulo 3, verso 1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Solamente hay un solo Espíritu. Esta verdad la podemos ver con mucha claridad en el libro de Efesios capítulo 4, verso 3 y el verso número 4. Dice la Escritura de esta manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire cómo dice el verso 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Si hubieran tres personas en la deidad, entonces sería razonable decir que hay tres espíritus en la deidad. También sería razonable decir que el nuevo creyente recibe tres diferentes espíritus. No obstante, solamente existe un solo espíritu. Ahora falta identificar ese espíritu. Vamos a escudriñar lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. Fíjese muy bien: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué más necesitamos para entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo? En San Juan capítulo 14, verso 18, cuando Jesús prometió enviar el Consolador, Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En esta escritura Cristo prometió venir, pero ahora en espíritu. Cuando el creyente recibe el Espíritu Santo en su corazón, él recibe nada menos que el Espíritu de Cristo. Tener a Cristo en nuestro corazón es algo muy glorioso. Cuando el nuevo creyente es bautizado con el Espíritu Santo, él es bautizado en Cristo y a la misma vez es lleno de Cristo. Podemos decir de esta persona de esta manera: él está en Cristo. 1 de Corintios capítulo 12, verso 13
y Cristo está ahora en el nuevo creyente. Colosenses capítulo 1, verso 27. Podemos ilustrar esta verdad poniendo un vaso en un balde de agua. El vaso está en el agua y el agua está en el vaso. De igual manera, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. La importancia del bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que el bautismo del Espíritu Santo no es esencial para nuestra salvación. Dicen que solamente es una investidura de poder o una bendición extra que uno puede o no puede recibir. Sin embargo, nosotros podemos entender por la palabra de Dios el lugar que el bautismo del Espíritu Santo tiene en el plan de salvación. Consideremos estos 4 puntos muy importantes. En primer lugar, Jesús nunca le dijo a sus discípulos que la llenura del Espíritu Santo era una opción adicional. Él les mandó no salir de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esto lo miramos en Hechos capítulo 1, verso 4. En segundo lugar, en San Juan capítulo 16, verso 7, Jesús reveló cuán importante era que el Consolador viniese cuando dijo que era necesario que Él se fuera. También en Mateo capítulo 16, verso 19, Jesús dio al apóstol Pedro las llaves del reino de los cielos. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro las usó haciendo esta declaración. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como parte del plan de salvación, Pedro hace mención del bautismo del Espíritu Santo. También en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo dijo que somos salvos por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. En conclusión, podemos ver la importancia del bautismo del Espíritu Santo en esta escritura. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 9. Quiero que usted entienda esta escritura con todo su corazón. Mire cómo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire cómo dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estimados amigos, amigas, esto es algo que nos debe interesar mucho. El plan de salvación incluye el bautismo del Espíritu Santo. Hoy día usted puede invitar a Cristo en su corazón y ser lleno del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Invite a Cristo a su corazón. Voy a pedirle que durante esta semana usted pueda memorizar esta escritura, libro de Isaías, capítulo 28, verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Estimados amigos, los esperamos ver en la iglesia, la Asamblea Apostólica de East Palo Alto. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana. Venga con toda su familia, serán bienvenidos. Dios les bendiga.